Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 20 de junio del año 2023. La conferencia del día de hoy lleva por título Universo de Maravillas, la UNAM, Constelación de Descubrimientos y Magia. Y va a ser impartida por la escritora e historiadora Vanessa Priego. La señorita Vanessa Priego, cuyo nombre original es Vanessa Yaresli Priego Pérez, es escritora de contenido con más de 5 años de experiencia, con sede en la Ciudad de México, pero originaria del estado de Tabasco. Realizó una licenciatura en comunicación por la Universidad Panamericana. Actualmente cursa una maestría en comunicación y medios digitales en la Universidad de las Américas de Puebla. Tiene una gran pasión por contar historias de México y del mundo. Disfruta profundamente sumergirse en los relatos del pasado y descubrir los eventos y personajes que han moldeado nuestra sociedad, la dinámica de los países o la forma de pensar. Le fascina investigar sobre las culturas antiguas, los acontecimientos históricos y las tradiciones que han dejado una huella imborrable en nuestras raíces. O en otras ocasiones, hechos que han pasado para muchos de nosotros y que a la vista no parecen lo que son o no se entiende lo que han sido. Pero en este relato de Vanessa tiene otro color, dimensión y sentido. Cada historia que cuenta Vanessa es como un tesoro que le permite viajar en el espacio y en el tiempo para comprender mejor nuestro presente. Vanessa tiene su propio canal de YouTube con más de 7,800 seguidores y más de 120 videos. En TikTok tiene más de 570 seguidores y múltiples videos cortos con tópicos de historia internacional y, por supuesto, historia de México. Es de gran importancia enterarnos de estos hechos en un viaje en la historia con Vanessa Priego. Bienvenida, Vanessa. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por recibirme una vez más. Es un gusto hablar de una institución tan respetada como es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pues yo no soy egresada de la UNAM, pero como toda mexicana me siento muy orgullosa de dicha institución y le puse este nombre como muy místico porque justamente la UNAM es, como lo saben, no es solo un edificio como la mayoría de las universidades, sino que pues es justamente una constelación de distintas facultades que se han unido a lo largo del tiempo por razones variadas y también dentro de estas constelaciones, como pasa pues en la galaxia, hay también partes un poco más obscuras de su historia y también partes que han ayudado a la formación de la identidad mexicana, porque como lo saben, por ejemplo, los mexicas tenían estudios muy específicos de la cosmovisión y también todo esto está plasmado dentro de la historia de la UNAM, lo cual vamos a hablar en este momento. Voy a empezar a compartir. Así que si son egresados de la UNAM, díganmelo en la barrita de comentarios, de preguntas. Si tienen alguna pregunta, lo podemos también ir checando. Déjenme, pongo presentación. Ok, entonces creo que ya estamos viendo la presentación. Vamos a iniciar. Como siempre, desde el principio, y justamente los que estuvieron en la plática de la vez pasada, que fue sobre Maximiliano de Habsburgo y Segundo Imperio, también tiene mucho que ver, desgraciadamente para mal, en esta historia, y es que la Universidad Nacional Autónoma de México se pensó prácticamente desde que los españoles llegan a tierras mexicanas. Recordemos un punto muy importante, que a diferencia de la conquista o el descubrimiento, como ustedes lo quieran llamar, de los ingleses a Estados Unidos, los españoles venían aquí a evangelizar. ¿Eso qué significaba? Que ellos querían que las personas, los bárbaros, los indígenas, que para ellos claramente vivían en pecado porque no seguían al mismo Dios, ellos querían que se convirtieran a la religión católica para que pudieran ser educados, adoctrinados claramente
dentro de los aprendizajes de la religión católica. Recordemos que para ese momento en España los árabes, los moros, los judíos habían sufrido también muchas persecuciones. Entonces, cuando ellos llegan a México, no vienen con la idea de exterminar o de adueñarse de la tierra, que fue el caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Ese era el plan de los ingleses. Ellos se querían apropiar de la tierra y pues prácticamente desaparecer a los nativos americanos, lo cual es un problema que se puede ver hasta el día de hoy. Aquí en México disfrutamos muchísimo todavía de muchas lenguas indígenas. Obviamente se tienen que hacer más esfuerzos de conservación, pero todavía se puede palpar, a diferencia en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Que las comunidades indígenas o nativas americanas han desaparecido, incluso algunas desaparecieron completamente. Así que el proyecto de la UNAM llega desde prácticamente unas pocas décadas después de que cae México Tenochtitlán. De hecho, México Tenochtitlán cae de mayo a agosto de 1521, así que por estas fechas pues ya estarían por ahí sufriendo un poco este cambio del gran imperio azteca, su caída. Y según documentos oficiales, podemos hablar de que es la UNAM, es la heredera histórica de la Real y Pontificia Universidad de México. Eso es algo un poco peleado, porque la Universidad de México como tal, la Universidad Pontificia de México dice que ellos son los verdaderos herederos de dicho título, pero pues eso no lo podemos determinar nosotros. Originalmente la UNAM se crea por, obviamente, la Iglesia Católica. Ellos son quienes se preocupan por traer educación centrada alrededor de la educación católica. Y la primera sede de la UNAM, por así decirlo, se localiza en lo que es el centro histórico. Recordemos que el centro histórico era el epicentro del poder mexica, del poder azteca. Entonces, lo que querían los españoles era poder demostrar que ellos eran los nuevos gobernantes. Justamente por eso, todos sus nuevos edificios de gobierno, sedes de gobierno, de la iglesia y todo, se construyen por encima de lo que antes previamente eran templos aztecas, templos de culto, etcétera. Entonces, el arzobispo Fray Juan de Zumárraga es el que empieza la creación del proyecto de lo que es la UNAM. Pueden visitar todavía el edificio donde estaba, en calle Moneda número 2. Creo que en una época fue una cantina, entonces es un cambio muy interesante. Ahora me parece que ya es patrimonio. Y se funda, pues, bajo la Real Universidad de México en 1551, solo 30 años después de la caída de México Tenochtitlán. Así que, como pueden ver, pues era un proyecto que tal vez ya venía un poco pensado y se inaugura oficialmente en 1553 bajo el mandato de don Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, que es de los primeros virreyes de la Nueva España, y se crea por una bula otorgada por el Papa Clemente VIII. Recordemos que en esa época todas las universidades tenían que tener como este sello de aprobación de parte del pontífice del momento, y esta universidad se crea un poquito tratando de espejar a la Universidad de Salamanca. En España, la Universidad de Salamanca, en ese momento y hasta la fecha, era una de las más importantes del mundo para ese momento. Obviamente junto con universidades en Reino Unido, por ejemplo. Y obviamente, pues no se hacen resultados inmediatos. El México en ese momento, el México pues conquista, era un México pues claramente que tenía tal vez mucho dinero, pero los recursos se fueron apagando poco a poco. La formación de la Nueva España fue muy complicada. Claramente todos los recursos se fueron explotando, había que adoctrinar a los indígenas en esta nueva religión, muchos pues no les interesaron, conflictos internos. Imagínense tener que construir en lo que ellos decían el nuevo mundo, construir un nuevo gobierno, pues era muy imposible. Así que vamos a trasladarnos muchos cientos de años después, hasta 1881, donde justo cierra, cabe aclarar, paréntesis, la universidad, de hecho, relacionándolo con la plática anterior que tuvimos de Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano de Habsburgo la cerró por mucho tiempo porque la educación dentro de la universidad, en ese momento Universidad de México, era dictaminada pues obviamente por los mandatos, las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces él la quería hacer muy liberal y decidió pues cerrarla momentáneamente. Desgraciadamente sus 3 años de reinado pues no le dieron espacio ni chance para volverla a abrir. Y para 1881 tenemos este personaje, Justo Sierra, que también es muy importante en la educación de nuestro país, y el proyecto de la universidad es como de lo más importante que hace en su paso como diputado. Él tenía la intención de unir a las diferentes escuelas y colegios dentro de un solo organismo.
De esta manera se podría organizar mucho mejor, romper los lazos con la iglesia, que era como el proyecto del gobierno en ese momento, y dar un pensamiento más liberal. Recordemos que para este momento no cualquier persona podía entrar a la universidad. Esto, anterior a esto, era pues guardado para las clases más altas. Entonces él lo que quería era romper este estigma que obviamente era establecido por la Iglesia Católica y hacer que la educación fuera más accesible para más personas. Y en el 22 de diciembre de 1910 entra también un personaje que a mí me encanta, que es Porfirio Díaz. Justamente estos días he hablado mucho de él. Porfirio Díaz era de una familia de clase baja de Oaxaca, entonces su carrera como militar fue muy importante. ¿Por qué? Porque vino desde abajo. Él realmente creía en el poder del pueblo. Claramente después, pues, que yo creo que se le olvidó un poco porque estuvo 30 años en el gobierno. Entonces, para 1910, él ya tiene, estamos hablando, está a punto de explotar la Revolución Mexicana en noviembre de 1910, entonces estamos hablando de sus últimos meses como presidente. Y Porfirio Díaz traía muchas ideas de Francia, de Europa. Él veía estas grandes capitales, toda la parte incluso de infraestructura. Él fue el primero que pensó en lanzar a México como un destino turístico, no solo invertir en él para explotarlo, sino invertir realmente en la gente. Por eso abre muchas escuelas, entre ellas inaugura la Universidad Nacional de México, pero realmente no hace mucho, por así decirlo, porque recordemos que ya en noviembre, diciembre, él se exilia, bueno, más bien en 1910 se exilia a París y fallece estando allá en París, diciendo que habían despertado al león dormido que era México y a ver pues cómo lo controlaban, ¿no? Y claramente fueron unos años muy turbulentos, los años de la Revolución Mexicana, aunque nos trajeron muchas cosas buenas. Entre ellos, pues ya formalmente lo que es la Universidad Nacional de México, todavía no es autónoma, y el primer rector es Joaquín Eguía Liz, y la ceremonia inaugural tuvo lugar en la Escuela Nacional Preparatoria, que era lo que estábamos hablando. Dato curioso, en este recinto es donde Frida Kahlo y Diego Rivera se conocen por primera vez, lo cual después de algunos años sería uno de los matrimonios más famosos entre dos pintores muy importantes del el ecosistema mexicano, que es recordado hasta el día de hoy. Y para este momento, algo muy importante para el gobierno era afianzar la identidad mexicana. Aquí se está rescatando lo que llaman el orgullo de la tierra, el orgullo de ser mexicano, de nuestras raíces indígenas. Por ejemplo, Diego Rivera, Frida Kahlo eran un ejemplo de ellos. Sus murales hablaban justamente de la cosmovisión indígena que se había perdido para este momento por ser tachada como bárbara o pecaminosa por la Iglesia Católica. Entonces vamos a hablar mucho acerca de la UNAM y cómo ellos incluyen esta cosmovisión indígena hacia la casa de estudios, la máxima casa de estudios. Ahora, los primeros años de la UNAM, ya hablamos acerca de su fundación, ya hablamos de cómo se viene esta idea de la UNAM, y los primeros años, claramente mucha incertidumbre política, desgraciadamente en todo lo que sucede en nuestro país, pasa algo, algún tipo de revolución, y se para un poco el proyecto. En este caso fue la Revolución Mexicana, que sucede en noviembre de 1910, que también se desencadena la decena trágica, donde fallece el presidente Francisco I. Madero, también gran impulsor de la educación, a pesar de ser una persona que se crió en una clase alta. Y en 1912, porque claramente las huelgas son parte de la historia de la UNAM, se da la primera huelga estudiantil contra los exámenes de la Facultad de Derecho. Se decía que no, la educación estaba un poco sesgada para este momento, así que si alguien es abogado, debe de saber que gracias a esta huelga también se funda otra universidad muy importante dentro del estudio del derecho, que es la Escuela Libre de Derecho, y por eso muchos estudiantes abandonan la UNAM, que para ese momento era de la única universidad que ofrecía la carrera de Derecho, junto con la carrera de Ingeniería y posteriormente Agricultura. De hecho, todas las facultades originales son las que se encuentran en el centro histórico, entre ellos está la Academia de San Carlos, que está abierta para visitantes, y también el Palacio de Minería. Todo eso conformaba la UNAM, pero claramente posteriormente se cambia. Y justamente para este momento, otras escuelas se incorporan al sistema de la UNAM, y obviamente se quería que la UNAM fuera autónoma, no solamente pues por temas legales, sino también
por temas de la libre cátedra. Para este momento la libre cátedra no era algo común en México, aunque en Europa ya era algo común, aquí en México todavía había muchísimo control sobre todos los contenidos que se enseñaban. Recordemos de nuevo, la universidad solo era para los hombres para este momento, para los hombres y los hombres que tenían la capacidad de hacerlo, porque no muchas personas incluso sabían leer y escribir. Entonces ellos realmente querían pues un poco moldear las mentes del futuro que después iban a pasar a ser mentes gobernantes. Entonces, en 1920, José Vasconcelos, un gran académico, asume el cargo de rector y desempeña algo muy importante que hasta la fecha utilizamos, que es el logotipo y el lema de la UNAM. Si ustedes son de la UNAM, seguramente lo saben, por mi raza hablará mi espíritu, y de nuevo, la identidad indígena está muy presente dentro de toda la formación de la UNAM, desde el logo que se sigue usando hasta este lema que creo que habla por sí solo, la parte de la raza. La raza pues es un término que pues es muy abstracto, depende de lo que quieran oír, pero hablar de la raza indígena, hablar de que ser indígena en nuestras raíces, porque nuestros conocimientos vienen mucho también de los indígenas. La carrera de medicina también se aplicaba aquí y por mucho tiempo se negaron a utilizar estudios de herbolaria o métodos un poco menos pragmáticos, por así decirlo, que eran utilizados por las comunidades y hasta la fecha se siguen utilizando, ¿no? Y este es un esfuerzo de José Vasconcelos por establecer la identidad latina, la idea del mestizaje que por mucho tiempo fue algo muy renegado o tabú. De hecho, por ejemplo, en la creación de la Nueva España, los mestizos claramente tenían muchísimo menos derecho que los criollos, que eran hijos de españoles nacidos aquí, o los mismos españoles, ¿no? A pesar de que ellos eran los dueños de esta tierra, si uno lo piensa. Entonces hablamos mucho de mestizaje, de identidad cultural, de esta cosmovisión indígena que habla que todos estamos conectados con la madre naturaleza. Y otro dato curioso, por si alguna vez vienen a la Ciudad de México o viven aquí, José Vasconcelos también fue el encargado de nombrar muchas de las calles de la Ciudad de México, y por eso muchas calles llevan nombres como República de Uruguay, República de Cuba, y esto porque él quería dar como un tipo de conmemoración a aquellas naciones que reconocían el cambio de constitución, que es la constitución de 1917. Entonces, todas las naciones que pues, nombran las calles de la Ciudad de México es justamente por eso, porque aceptaron este cambio en la constitución y México los recuerda de esa manera. Y todo fue idea de José Vasconcelos. Y para 1929 ya podemos hablar de esta universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México. Para este momento deja de depender de la Secretaría de Educación Pública, la cual es fundada por Vasconcelos. Entonces ahí es un poco chistoso y también habla del compromiso que él tenía con la educación de las futuras generaciones. Y esta concesión es concedida, es otorgada por el presidente Emilio Portes Gil. De esta manera tiene mayor autonomía en decisiones y funcionamiento. Y aquí empieza algo muy importante en la UNAM, que es la libre cátedra. Por eso en la UNAM se habla de que se entrenan a las mejores mentes del país. ¿Por qué? Porque tú tienes vistas y perspectivas diferentes del mismo tema, cuando antes eso no sucedía. Dentro de la UNAM se han dado 3 premios Nobel, el premio de la paz, el premio de la literatura y un premio Nobel de química. Entonces eso habla de que realmente su método de estudios está enfocado al pensamiento crítico, no solo a la repetición, que era algo que José Vasconcelos criticaba mucho. Él era muy apoyaba mucho el pensamiento crítico, el debate, el pensamiento que no solo se quedara en la teoría. Entonces, eso marcó muchísimo y hasta la fecha creo que es por eso que la UNAM nos ha dado tantos regalos académicos. Y hay otro problema para este momento, y es que ¿dónde se puede construir un recinto tan grande y autónomo como ellos lo pensaban? Y para 1943 se toma la decisión de reubicarlo desde el centro de la Ciudad de México a lo que estaba muy lejos del centro y el bullicio de la ciudad, que es el barrio de San Ángel, y le iban a poner Ciudad Universitaria, algo un poco parecido a lo que sucede en Estados Unidos, que los campus pues están como apartados, son muy grandes, y se decide que sea en el Pedregal de San Ángel, que es una zona muy bonita y también muy llena de historia. De hecho, también se le decía en una época era un lugar muy bohemio, entonces todavía pueden caminar por esas
bellas calles empedradas en el sur de la Ciudad de México, y justamente se coloca la primera piedra en la Facultad de Ciencias, hablando de la conexión del conocimiento de nuestra raza latinoamericana justamente con la tierra y el estudio de la misma, porque para este momento también se inaugura la carrera de agricultura, que ayudó obviamente a muchísimas personas para este plan que Emilio Portes Gil y los presidentes que le siguieron tenían de recuperar las tierras de México y hacerlas fértiles y hacerlas productivas. Justamente la UNAM se preocupa por crear carreras a medida de las necesidades también del país. Cosa muy interesante, fue de las primeras universidades que también se preocupa por el estudio de la astronomía, de saber cómo funciona todo este mundo exterior a nosotros y cuáles fueron las primeras estructuras que se hacen. Uno pensaría las islas, la biblioteca, pero no, fue el Estadio Olímpico, que también es uno de los más importantes, porque en 1968 se utiliza para las Olimpiadas, lo cual fue un periodo un poco peligroso. En la UNAM se inician las obras el 7 de agosto y se inaugura el noviembre de 1952 por el presidente Miguel Alemán, también un presidente un poco controvertido, pero que trajo mucho progreso a nuestro país. Justamente el viaducto Miguel Alemán está nombrado por él, y la Biblioteca Central, que es un edificio muy importante y se inaugura en 1956. De esta manera se consolida como no solo un centro educativo y académico, sino que también un centro de la investigación. Eso es algo que ha destacado mucho de la UNAM y lo hace una de las mejores universidades, no solo de México ni de Latinoamérica, del mundo. Aquí, de hecho, muchos estudiantes de otros países vienen justamente por sus programas de investigación muy basados todavía en los deseos de José Vasconcelos de generar debate, de no solo quedarnos en la teoría. El campus central no solo es un lugar de poder, de estudios, sino que también tiene muchas obras importantes de urbanismo, de paisajismo y también de bellas artes. De hecho, CU, como se le conoce en Ciudad Universitaria, se le reconoce como Patrimonio de la Humanidad desde el 2007. Entonces, esto habla que todos los esfuerzos que José Vasconcelos, sus antecesores, incluso en 1561, se están consolidando para este momento. La universidad está pensada en su construcción, más que nada, obviamente yo no soy arquitecta, pero en esta investigación nos dice que toda la creación de la universidad está pensada para estar en contacto con la naturaleza. Por eso vemos muchas áreas verdes, muchas áreas de unos diseños un poco contrastantes a lo que ahora vemos en la ciudad. Y uno de ellos, podemos hablar de los murales que se encuentran, que son como lo más importante y lo más relevante. Claramente cada facultad es muy distinta, estamos hablando de 50 edificios, pero tienen una singularidad, y es que la mayoría de ellos estuvieron a cargo de artistas mexicanos, de nuevo hablando de la parte de mestizaje, de identidad. Entre ellos está Diego Rivera, como hablamos, un gran impulsor del arte mexicano, de los primeros muralistas, socialista, comunista, hasta la médula. Entonces, ahí habla un poco de la libertad y autonomía que quería esta institución, porque en otros lados, pues Diego era contratado, pero pues medio bien y medio mal por sus creencias políticas. Juan O'Gorman, David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado, entre otros grandes exponentes que hasta el día de hoy podemos disfrutar sus obras en la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual es gratuita, que ustedes vayan a visitarla, o si algún día quieren ir y pasar ahí el rato. Un dato curioso, que de nuevo hablamos mestizaje, conexión con la naturaleza. Para la construcción de Ciudad Universitaria se utiliza basalto volcánico, que se toma de la antigua zona de Xitle, que está cerca de El Ajusco. El Ajusco está justamente en las faldas del Ajusco. Esta ayuda a prácticamente que no se mueva la UNAM, por eso cuando hay terremotos o estas tipo de eventualidades que suceden muy seguido en la Ciudad de México, pues prácticamente no se mueve la UNAM, porque esto no solo le da una conexión con la naturaleza, con las comunidades indígenas que rigieron por mucho tiempo el centro del país, sino que también ayuda a que tenga esta conexión de hace 1000 años con las profundidades del Valle de México, y por otro lado ayuda a prevenir terremotos trágicos. Así que eso es un dato curioso, no sé si lo sabían. Ahora vamos a hablar de los edificios como tales de la UNAM. Hay muchísimos edificios, no los podremos cubrir todos, pero vamos a empezar con la torre de rectoría. En esta torre, que lo pueden ver ahí del lado derecho,
es una obra de David Alfaro Siqueiros, uno también de los artistas que más fama ha tenido, mexicano hasta la médula. Podemos hablar de las peculiaridades, es que es una obra con relieve, claramente pues no he tenido el placer de comprobarlo, pero habla de la historia de México. Entonces la historia de México para este momento ya está muy afianzada en la historia de la UNAM, está muy afianzada, y en cada edificio tiene que haber un detalle apuntando hacia ese objetivo. Por mi raza hablará mi espíritu. Recordemos mucho el emblema, la frase emblema de la UNAM, y habla de la historia de México. Y por otro lado, el segundo panel, que se elabora con mosaicos de cristal, representa a dos jóvenes ascendiendo por una escalinata. ¿Pero eso qué significa? Significa dos personas regalando su conocimiento con el pueblo. Ahí hablamos de, recordemos, todo este mensaje que tiene la UNAM de principio, a fin compartir conocimiento, el pueblo, raíces indígenas, la conexión con la naturaleza, muy importante. Y también es un mural muy impresionante. Pero que yo creo que este es uno de los más conocidos, que es el de la Biblioteca Central. Aquí podemos ver, de nuevo, no es un mural como tal, se le califica como mural, pero está hecho por pequeños mosaicos. Ahora imagínense tener que diseñar todo eso, y no solo eso, sino que cuente una historia. Porque si vemos en los detalles, Juan O'Gorman, quien es el realizador, que es el artista detrás de esta maravillosa obra, habla de la conquista, justamente desde la conquista hasta el tiempo moderno de ese momento, y representa pues una historia visual, un poco por así decirlo. Podemos ver detalles mesoamericanos, prehispánicos, podemos ver a la Iglesia Católica ahí también. De hecho fue un poco criticado porque se mencionó a la Iglesia Católica, y al centro podemos ver dos águilas que son representantes de la cultura mexicana. De hecho por eso están en nuestro escudo. Es una maravilla nada más aquí de verlo. En las faldas o en la parte de abajo también podemos ver pasajes de la conquista, mención de grandes científicos incomprendidos para su época. Y en el Auditorio de Ciencias también tenemos otro mural muy increíble llamado La Conquista de la Energía, creado por el artista Chávez Morado. De nuevo, hablamos de temáticas impactantes, historia de México, del espíritu indígena presente en toda esta creación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra también muy impresionante, que es la Facultad de Ciencias. Recordemos, esta fue la primera facultad que se creó, aquí se puso la primera piedra, y exhibe una obra del mismo pintor, pero aquí cambiamos un poco, ya que se representa el regreso de Quetzalcóatl. De nuevo, hablamos de cultura mesoamericana, cultura mexica, hablamos de un poco de las historias antiguas de las generaciones que desaparecieron con la llegada de los españoles, que para muchos historiadores es una época de retroceso, porque México Tenochtitlán realmente era una sociedad muy avanzada para la época. Hablemos de drenaje, de luz, obviamente no eléctrica, pero aquí pues la sanidad era muy importante, cosa que en grandes ciudades de Europa, como lo eran en esa época Londres, Salamanca, Venecia, era pues muy malo. Estamos hablando de la peste, cosas muy graves que diezmaron incluso la población de Europa, justamente porque no había estudios alrededor de, pues sí, de la ciencia como tal. Y aquí en México, bueno, en lo que era la Gran Tenochtitlán, lo había. Aquí no había basura, aquí la gente realmente se preocupaba por su higiene, y todo esto era la cosmovisión claramente de las comunidades mexicas, porque ellos no solo se lavaban para estar limpios, sino que el estar limpio significaba estar más cerca de Dios, en este caso la serpiente, que era Quetzalcóatl, y estaba muy bien unificada en esta obra. Y como pueden ver, hay un detalle en el centro, que es el maíz. El maíz era una moneda de cambio en el México Tenochtitlán. Para los españoles, pues obviamente no significaba pues nada, ellos querían oro, pero aquí los mexicas sabían todo acerca del maíz, los usos del maíz. Se podía convertir en pozole, ¿no? Que pues era un poco caníbal el pozole en esa época, porque era de los restos de los prisioneros de guerra. Y también las temporadas del maíz y de la siembra dictaminaban muchas cosas dentro de la sociedad de México Tenochtitlán. Así también podemos hablar de los murales en la Facultad de Medicina. Hablan de nuevo cultura prehispánica, mestizaje, y la Universidad Nacional Autónoma de México no solo es cuna de grandes mentes,
sino que también es un testigo silencioso de la historia de nuestro país, así como lo puede ser el castillo de Chapultepec, por ejemplo. Aquí realmente vemos los cambios sociales que hay en México. Recordemos, ya pasamos por el centro histórico, ya se cambió a San Ángel, la mujer empieza a ir a la universidad, la UNAM fue de las primeras instituciones que permite que las mujeres puedan entrar a estudiar una carrera universitaria, lo cual era impensable para la época. Aquí se empiezan a utilizar cuerpos para los estudiantes de medicina, lo cual en muchas universidades, incluso en Estados Unidos y en Europa, era muy, muy mal visto, y que una mujer estudiara medicina, pues bueno, ni hablar, era algo considerado impropio. Pero aquí no sucede esto. Y llega el año de 1968, que ya estamos llegando casi a la finalización de nuestra presentación. Y quiero terminar justo en el año 1968, porque fue un año en el que cambiaron muchas cosas en México a nivel social. Y obviamente la historia de la UNAM no ha terminado, es una institución que perdurará por mucho tiempo, pero en el año 1968 sucede algo pues un poco diferente. El mundo está cambiando, ya estamos a punto de llegar a los 70 de la liberación. Estamos hablando de que las mujeres tienen cada vez más derechos, se pelea por la igualdad, y los estudiantes también están mucho más involucrados en la política. Entonces, para 1968, la UNAM y otras universidades, como lo fue el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, se vuelven participantes de muchísimas protestas alrededor de del ecosistema político de nuestro país. Recordemos que para este momento el PRI es quien reina. México, desgraciadamente, en agosto de 1968, en Ciudad Universitaria se dan las primeras protestas. ¿Por qué? Brutalidad policial. Y esto pues ya venía acumulándose con el descontento general que había hacia la situación del país. Muchísima corrupción. Recordemos, estamos a nada de ser los anfitriones de los Juegos Olímpicos, y el presidente Díaz Ordaz, apodado, de hecho dicen que en la UNAM salió su apodo de Chango, estaba muy preocupado porque estas protestas no llegaran a los periódicos internacionales que estaban ya llegando de Europa, incluso de Medio Oriente, de Estados Unidos. Él quería dar la mejor cara de México, obviamente para atraer inversiones. Aquí también inicia el cobro de la tenencia, desgraciadamente según se iba a eliminar, pero pues creo que no se eliminó en muchos lugares por muchísimo tiempo. Y el sistema monopartidista. Casualmente, por muchos años, para este momento, el PRI era el único partido que ganaba. Entonces, los estudiantes empiezan a tomar un rol más involucrado, están más involucrados en la política y creen que pueden cambiarlo. Y justamente esto viene de nuevo a José Vasconcelos. En una época, la Universidad Nacional quería dar una educación socialista, lo cual hizo que mucha gente pegara el grito en el cielo. Pero para ese momento ya vemos que la libre cátedra está generando que haya esa chispa de decir que se puede cambiar la situación de nuestro país. El PRI enriquecía a los ricos y pues desgraciadamente había mucha marginalización de las clases. Para este momento, 1968, justamente el estadio de la UNAM iba a ser un gran protagonista para los Juegos Olímpicos, pero llega el 2 de octubre. Entonces, ¿qué pasa para el 2 de octubre? Vamos a hablar de los antecedentes, y es que Díaz Ordaz tenía también muy, muy controlados a los medios de comunicación. Entonces, obviamente, las noticias de las protestas, de las denuncias, de la brutalidad, no llegaban a los medios. ¿Y esto qué generaba? Que la gente normal y corriente, como uno, común y corriente, pues no supiera realmente por qué estos estudiantes estaban haciendo tanto destrozo, por así decirlo, pero justamente esta era la intención, que el mismo pueblo estuviera en su contra y que no supieran realmente lo que estaba pasando. Brutalidad, policías, militares dentro de las escuelas para controlar lo que es un derecho, ¿no? El derecho a protestar. Y Díaz Ordaz recibe muchísima burla. También empiezan a aparecer panfletos por toda la ciudad hablando de que parece un chango, que es un vendido, que es un títere del poder. Y esto poco a poco empieza a molestarlo más. Y para el 2 de octubre, el secretario de Gobernación, previo a esto, le dijo que debían de tomar una decisión ya, pues yo diría, muy arriesgada, y después pasaría a ser conocido como una masacre. Dice que se debe de encargar de los estudiantes sí o sí antes de que inicien los Juegos Olímpicos de 1968, y que el mundo se entere que pues en México hay un desastre. Entonces, para el 2 de octubre de 1968 ocurre en la Plaza de las Tres Culturas algo ya ahora conocido como la masacre de Tlatelolco.
y es que el ejército y la policía abren fuego contra una manifestación pacífica. Recordemos eso. Los medios de comunicación lo trataron, los que lo llegaron a tratar como una manifestación muy violenta por parte de los estudiantes, pero esto no fue así. De hecho, el ejército tenía un batallón especial para asesinar, prácticamente asesinar e imprisionar a los estudiantes, que era el batallón Olimpia. Ellos pues entran camuflajeados en ropas de civiles, pero con un guante blanco en la mano izquierda para reconocerse entre ellos. Y de esta manera, ¿sí?, el día 2 de octubre de 1968 no solo había estudiantes, había niños, había mujeres, había padres de familia, había maestros, y muchos de ellos eran catedráticos de la UNAM, estudiantes de la UNAM, y justamente en esta trágica represión deja más de 2000 muertos y muchísimos heridos que casualmente después nunca se encontraron. Y esta masacre de Tlatelolco, pues obviamente se queda en la memoria de los mexicanos como no solo un episodio muy trágico de nuestro gobierno, sino que también un cambio en el antes y el después a las instituciones académicas, porque a partir de ese momento las instituciones académicas ya tienen un poco más de cuidado con lo que sucede dentro de las huelgas, pero también apoyan mucho a los estudiantes, porque ven que realmente sí se puede hacer un cambio a partir de esto. El movimiento del 68 desgraciadamente termina de una manera un poco amarga. Los Juegos Olímpicos suceden en 1968, suceden también muchos cambios dentro de la sociedad, y la lucha social por la justicia, en la transformación social, yo creo que realmente empieza en 1968 y la UNAM es un gran telón de fondo, por así decirlo, y de esta manera acabamos la presentación, pero también algo que cabe destacar es que la Universidad Nacional Autónoma de México es, como lo dije, es un inicio, una constelación muy importante, no solo de académicos, sino también de los egresados, porque estamos hablando que en sus salones de clases se han formado no solo 3 premios Nobel, sino también de grandes empresarios de nuestro país, entre ellos el ingeniero Carlos Slim, que en su momento fue uno de los hombres más ricos del mundo, y él siempre habla con mucho cariño acerca de la universidad y dice que realmente lo forjó como el hombre de negocios que es el día de hoy. Así que la historia de la UNAM continúa por muchos años y continuamos con esta historia de mestizaje, continuamos con esta historia del orgullo mexicano, del no sentirnos menos, sino enorgullecernos por tener una institución tan importante a nivel mundial que tiene, de hecho, muchísimas sedes o extensiones en ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos. Podemos hablar de que en un inicio quería ser el gemelo de la Universidad de Salamanca, pero ahora muchas universidades toman la manera de enseñanza de la UNAM para forjar las mentes del futuro. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muy amable, Vanessa. Fíjate que no solamente se toma como ejemplo, sino además rige muchas de las carreras que se realizan en diferentes universidades de la República Mexicana, que para que tengan una validez deben de ser reconocidas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, es Fíjate muy interesante todo, que hasta el momento estamos hablando de una universidad que tiene casi la misma vigencia que pues nuestro país prácticamente, porque se fundó, o bueno, el proyecto se fundó desde la Nueva España. Entonces es muy interesante que hasta el día de hoy es algo tan importante y veo que hay muchos egresados, muchos egresados en los comentarios en el chat, entonces qué gusto ver que hay mucho orgulloso Puma aquí. así es. En mi tiempo, una manera de entrar a la universidad, porque había supuestamente un pase directo, era estudiar en las escuelas preparatorias de la Universidad de México. La élite de las escuelas preparatorias era la Escuela de San Ildefonso o Gabino Barrera, la Escuela Nacional Preparatoria número 1, en la cual yo fui alumno, y era bastante difícil entrar. Pero además había una plantilla de profesores espectacular.
el doctor Nieto, que había descubierto las leyes de Abe o difundía las leyes de Abe, y fue uno de los que patentó o describió el mal del quinto. Entre otros también Octavio Paz, que dio clases de literatura de México. Premio Nobel de la Sí, literatura. sí, y me siento muy orgulloso porque antes de irse al exilio nos dio la última clase. Y me acuerdo que nos dijo, jóvenes, vamos a disfrutar esta clase, la última que voy a dar en México, porque de aquí salgo a España al exilio. En fin, pero en el movimiento de 68, que también lo viví, soy un sobreviviente de ese movimiento, fue muy doloroso ver cómo habíamos llegado a, a un partido en el poder a sentirse dueño de México, de los mexicanos, y mandar a matar estudiantes con la fuerza de un Estado, o sea, con helicópteros, tanques de guerra, sitiando los centros escolares, específicamente la preparatoria, y tirar la puerta de un bazucazo. Impresionante. Y estamos hablando de un movimiento que no solo sucedió aquí en México, o sea, es un movimiento que para este momento a nivel mundial muchas cosas estaban cambiando. Ya ahora los hijos, pues por así decirlo, se rebelaban un poco contra las enseñanzas un poco tradicionales de los padres. Estamos hablando que para este momento empieza el uso de anticonceptivos, por ejemplo, la liberación sexual. Estamos hablando de que la juventud realmente supera a la sección de la población que son padres o que son abuelos. Estamos hablando de una juventud viva que piensa, que ya no solo sigue las enseñanzas. Y el movimiento del 68, algo también muy importante y lo cual pues es muy triste, se dice que al día siguiente el presidente Díaz Ordaz, bueno, previo a la matanza de Tlatelolco, ordenó que hubieran camarógrafos en el lugar, en la Plaza de las Tres Culturas, y se dice que al día siguiente pues, el señor muy pues, psicópata para mi opinión, desayunó viendo la grabación de cómo mataban y asesinaban niños, mujeres que ni siquiera eran tal vez estudiantes, maestros, grandes catedráticos de la UNAM, también fallecieron aquí, y se dice que incluso tuvieron que llevar grúas para sacar la cantidad de cuerpos que había, y los líderes del movimiento de 1968 también fueron llevados a la cárcel de Lecumberri, donde ahora ya es un acervo, lo pueden visitar al día de hoy. Digo, no me darían ganas de visitarlo, pero fueron a esta cárcel que era conocida una de las peores. Pero el legado de 1968 cambió mucho dentro de las universidades públicas y privadas, porque la Universidad Iberoamericana fue una protagonista muy importante en este movimiento incluso. Y marcó a muchos de los que ahora somos profesionistas porque fue una herida terrible que costó mucho trabajo sobreponerse a ver morir a nuestros compañeros de clases y que después, al tiempo vuelve a resurgir otro movimiento en el Corpus Christi, el movimiento de 1971. Sí, no muy lejos. Marcó muchas cosas, yo creo, en la sociedad mexicana, el movimiento de 1968. Creo que es de los pocos movimientos en donde pues eliminó un poco este pensamiento de clase alta, clase baja, clase media o estudiante, profesor. Realmente se vio una unificación ante una meta común, que era no solo pues es que se escuchara, que realmente hubiera asambleas para que los estudiantes hablaran, qué era lo que querían dentro de la Universidad Nacional. Esto fue lo que pasó. De hecho, incluso el ejército entró en la UNAM, lo cual ahora es impensable por ser justamente un organismo autónomo, pero yo creo que habla también de su papel en la historia de México. Es un testigo silencioso, como lo dije, y desde su arqueología, desde su historia arqueológica, desde la historia de su construcción, hasta lo que hablamos, ¿no? Que medicina fue de las primeras carreras impartidas, fue de las primeras en estudiar sobre el cuerpo humano realmente como tal, y eso habla mucho de su visión también. Y de hecho, yo estudié ahí en la Facultad de Medicina con cadáveres reales. Así eran nuestras clases de anatomía y de disección.
Pero quiero decirte algo que yo viví y es mi sentir, porque yo tenía compañeros de todos los estratos económicos. La UNAM, parte de su identidad es precisamente eso, la universabilidad, porque no solamente había gente de la provincia, había gente rica, gente pobre, gente de clase media, y todos eran tratados por igual. Yo recuerdo que a mí en lo personal me costaba mucho trabajo pagar mi semestre, porque a mí me tocó ya estudiar por semestre, y eran 50 pesos de semestre. Entonces, digo, para que tengan una idea, ahora que se habla tanto de que las facilidades de las universidades y todo, a lo mejor lo que ha pasado es la calidad. La universidad en su momento, estoy hablando de finales de los 60 y principios de los 70, era la elite. Todo lo mejor y más nuevo era ahí. En mi generación, que entramos un número masivo de aspirantes a la UNAM, fuimos evaluados por computadora, la computadora de ese entonces. Nos hicieron un estudio psicométrico hecho por computadora y nos daban los resultados, además, en muy poco tiempo, tomando en cuenta la generación que me tocó a mí estar ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, grandes personajes desfilaron en la dirección de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina, y que después fueron rectores de la universidad, como el doctor Guillermo Soberón, por mencionar algún. En Sí, fin, también otros estudiantes muy importantes, Carlos Monsiváis, Jacobo Zabludowski, Ana María Seto, Carmen Aristegui, o sea, grandes comunicadores de nuestra época. Alfonso Cuarón también estudió ahí. Carlos Slim yo creo que es como el más, por así decirlo, reciente. Él siempre habla de la UNAM y es lo que me gusta enfatizar, que la UNAM puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, pero sigue siendo un centro muy importante a nivel académico. No cualquiera entra a la UNAM y es un lugar donde no solo se valora la repetición, sino que se valora realmente el pensamiento crítico, el poder debatir. Justamente por eso también ha habido presidentes que han pasado por la UNAM, grandes empresarios. Carlos Slim lo dice, que él no habría llegado hasta donde está si no hubiera sido por su paso tanto en el centro histórico, donde su familia tiene una tienda, como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, pues si el hombre más rico el hombre más rico del mundo lo ha dicho. y bueno, quiero aprovechar, Vanessa, si me lo permites, hay felicitaciones. La doctora Araceli Silva dice que es orgullosamente egresada de la UNAM, que muchas gracias a ti por esta plática. Gracias. La doctora Josefina Artaza, saludos desde Argentina y te manda también felicitaciones. El doctor Reinaldo Michel, que es académico, vive en la Ciudad de México también, te felicita por la excelente plática. Minerva Cadena, la doctora, dice: felicitaciones, Vanessa, y tienes una manera especial de exponer y explicar que escucharte resulta fascinante y aprendemos mucho. Ay, Muchas gracias por permitirnos escucharte. gracias a Y ustedes. así también acá en Facebook hay felicitaciones, en YouTube también hay felicitaciones. Eh, Fíjate que hablar de la UNAM deberíamos de hacerlo por segmentos, porque tiene tanta historia, cada edificio tiene una historia tan Sí. especial. Yo recuerdo que era fascinante ir a la escuela de medicina con esas rampas para pasar de un edificio a otro, ir a los quirófanos en la parte más alta de uno de los edificios, ir a los anfiteatros abajo a escoger cadáver o el que escogió el profesor. Era toda una experiencia lleno de anécdotas, lleno de hechos, algunos incluso medio mágicos y románticos, pero no mencionaste algo que a mí me hubiera gustado, porque hay también un mural en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina, que da hacia el poniente, y ese mural, entre otras cosas, dice: hagamos
de nuestras debilidades una fortaleza. Mire qué. Entonces, es una reflexión maravillosa. Yo la recuerdo de manera personal muy bien porque iba a reprobar con el doctor Quinto bioquímica, porque no sabía absolutamente nada de lo que me habían enseñado en la preparatoria, o no lo recordaba. Y era terrible el maestro, era, vamos, el que sacaba 7 era una buena calificación, pero era una reprobadera tremenda. Y cuando leí esa reflexión, pues no encontré pretexto, porque muchos de nosotros, estudiantes pobres, nos surtíamos de nuestros libros para estudiar en la biblioteca de la facultad o la biblioteca central o la biblioteca de ciencias, porque teníamos oportunidad con la misma credencial de que nos prestaran el libro por 72 horas. Entonces, pues era muy difícil para muchos de nosotros comprarnos el Textil, por ejemplo, que eran por tomos y valía un dineral, pues teníamos que ir a la biblioteca para sacarlo. Y así, como eso, hay muchas anécdotas seguramente de gente de mi generación, que en mi generación estaba Juan Ramón de la Fuente Hijo, por ejemplo. El papá, Juan Ramón de la Fuente padre, pues es todo un personaje en la Universidad de México. Igual que si hablamos de los diferentes sectores, el doctor Fournier, el doctor Gonzalo Castañeda, en fin, está lleno, es una playa de personajes ilustres que con su vida, su pensamiento, su visión crítica, han hecho crecer el concepto que tenemos de México y de lo que podemos hacer para muchos de nosotros en las generaciones después de ellos. Dice que, y los restaurantes de la facultad, buena comida casi siempre a un costo muy bajo. Es un comentario de Araceli. Muy famoso. Claro, se la pasaba ahí en la cafetería, ¿verdad? Copiándose la tarea, seguramente, porque así era antes, era de copiar la tarea. Mentira podrida, no es cierto. Bueno, muy bien, se metió ahí de pirata. Pues, no sé si por ahí me parece que había alguien que quería hacer un comentario. Juan Héctor Martín Meléndez, ¿tú quieres comentar algo? Venga, venga. Toda pregunta es buena. No. Bien. No. Y también un dato para finalizar. El logo de la UNAM, creado por José Vasconcelos también en el año de 1921, habla también mucho de lo que usted hablaba. No solo mexicano, sino que también es un epicentro académico e intelectual de toda Latinoamérica, por eso se incluye el águila y el cóndor. El cóndor es un ave pues muy conocida en la parte de Sudamérica, Chile, toda esa zona, y el águila pues obviamente aparece en nuestro escudo, y también el nopal y el volcán que aparece en el logo de la UNAM. Continúa con este linaje del mestizaje, del misticismo mexicano, y qué padre ver que ese es el logo que se ha respetado hasta el día de hoy. Un dato curioso para cerrar un poco. Sí, cómo no, y además nos sentimos muy orgullosos los que somos Puma de ver el cóndor y el águila ahí como si fuese un ave bicéfala. Y el puma también, que se realizaron 800 bocetos para llegar al logo del equipo de los Pumas. 800, imagínense cuántas 799 posibilidades pudieron haber sido. En 1974 se creó. Tanta historia. ¿Y cuántos campeones olímpicos también? ¿Verdad? Que además eran estudiantes y también entraban a competencia, que ahora desgraciadamente se ha perdido un poco porque la gente cuando no invierte en la educación no entiende verdaderamente nada. Entonces, este gobierno que ha quitado apoyos a la educación, becas, estímulo para el deporte, para las artes, para la música, etcétera, pues veremos al tiempo. Es más, ya lo vemos ahora, se ha hecho algo común la delincuencia, la agresividad,
las balaceras, las ejecuciones, como si no hubiera algo más en la vida, como si no Culiacanazo, tuviéramos un tema, como si eso no valiera nada. Entonces, claro. y todo eso es parte de la gran influencia que la universidad, yo me acuerdo que eh, entrar o egresar de la UNAM era una fiesta familiar. Muchos de nosotros no teníamos a alguien que hubiera llegado a la universidad. Entonces era algo tan distintivo, tan elitista en ese momento. Ahora se llaman aspiracionista, ¿verdad? Ujú. Pero es que no hay otra manera de mejorar y de evolucionar haciendo cosas para mejor. Y también el presidente actual estudió en la Universidad Autónoma. Él es egresado también de la UNAM, de la Casa del Estudiante de ¿De quién me Tabasco. estás hablando? Ah, del presidente Andrés Manuel. Él Ah, también es sí, bueno, egresado pero de la la hizo en UNAM. 18 años. Ah, sí, la hizo mucho tiempo, pero igual como que habla un poco de la Sí, ironía, o ¿no? sea, Que dicho en el lenguaje universitario, era un porro, ¿verdad? Ajá, Era un exacto. fósil, era un Sí, fósil. y por eso mucha gente se sorprendió de que pues poco a poco quitara los estímulos a la educación, las becas, porque él justamente también llegó aquí a la Ciudad de México a la Casa del Estudiante Tabasqueño, que era una asociación que también ayudaba a estudiantes pues con no tantos recursos para estudiar, pero pues esperemos que en los próximos gobiernos se le dé pues la importancia que merece la educación, porque es una realidad Y que... ahí también te puedo dar un comentario, porque el estudiante de la UNAM tenía un alto índice de deserción de las carreras. La razón más importante es que tenía que trabajar, Exacto. que no se podía mantener, ni las familias lo podían mantener para estudiar. Entonces, una persona que pasa años y reprueba y va a título, etcétera, y pasa años y repite un semestre y todo, para mí lo interesante es pensar, bueno, ¿y de qué vivía esa persona? Sí, ¿verdad? Porque lo lógico, el grueso, el común de aquellos que por alguna razón pues no pasaban las materias era adiós, estudios universitarios y entrar al área laboral. Ujú. Entonces, y muchos de los que estudiamos en la UNAM trabajábamos también, teníamos trabajos de medio tiempo. Entonces, a mí me parece que toda esa gente que tardó en hacer una carrera, al menos en la UNAM, pues habría que analizar muy bien cuáles son los antecedentes, qué fue lo que sucedió, cómo es que tardó tanto. En Y hasta fin, llegar, el transporte al UNAM igual fue uno de los grandes y, problemas, porque antes y no lo, había di- Metrobús. y lo digo porque dijiste tú que a pesar de haber sido egresado, sí, pero hay mentalidades diferentes de gente que egresa de la UNAM, de gente que honra el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y gente, ¿verdad?, que no, como siente que no le deben nada, como lo obtuvo de manera diferente a los cánones o a la forma adecuada de adquirirlo, ya no llegamos, digamos, los que plagian una tesis, ¿verdad? O los que mienten o algo así. Bueno, pues claro, a lo mejor no sienten ese orgullo o esa identificación con la UNAM o incluso la atacan, pues porque no sienten que les haya dado nada. Claro, y es Precisamente muy para todos aquellos, ¿verdad? Que nos costó trabajo. interesante Eh, que dentro de la UNAM hablemos de grandes mentes, ¿no? Que eran comunistas, socialistas y también otras grandes empresarios en la parte capitalista. Y eso habla mucho de pues, la diversidad que había en la UNAM, ¿no? Y de la diversidad de pensamiento. Hay muchos grandes egresados también que pues no fueron muy buenos en su gremio, ¿no? Por ejemplo, Sabludowski, ¿no? Que era una persona que se le tacha como vendido del PRI o que no comunicó el 68, por ejemplo, no hubo pues esa labor periodística. Pero en la UNAM sí es cierto que yo creo que es un semillero de talentos hasta el día de hoy y esperemos que en los próximos años ya se le dé más estímulos también a la investigación, porque la investigación se ha quedado rezagada desgraciadamente con la austeridad de este sexenio y muchos, por ejemplo, en medicina, es uno de los centros de investigación más importantes de nuestro país. Aquí en nuestro país se desarrolló la píldora anticonceptiva, digo, aquí la comunidad médica es un orgullo mexicano que nosotros pues potencializamos al mundo y bueno, yo en lo personal creo la que televisión de color, con el señor González Camarena, Guillermo González Camarena, que decidió no patentarla también para que fuera pues, un regalo a la humanidad. Incluso los... también se hizo un motor
que funcionaba con agua, que algo sucedió ahí turbio y algo pasó con la patente o el investigador. En fin, hay para mucho y para más. Yo quiero pedirte, si nos hicieras el favor de, así en breves palabras, hacer un resumen para cerrar esta transmisión maravillosa antes de cerrar este video. Claro que sí. Bueno, pues la plática, el título de la plática de hoy creo que pudo haber sido confuso para muchos. Hablamos de la UNAM como una constelación de magia, de descubrimientos, y justamente es porque sus orígenes van desde la cosmovisión de nuestros antepasados, y no solo su cosmovisión en el sentido de que quitamos conocimiento, sino como lo reflejan sus murales, pasamos el conocimiento de una generación a otra. Realmente todos los movimientos que hablamos desde la fundación de la Nueva España, la inclusión de la Iglesia Católica en lo que se dictaba en la universidad, la llegada de la mujer a estas aulas, la creación de cosas como la píldora anticonceptiva, incluso la UNAM creó un satélite que se envió al espacio. Entonces las constelaciones de la UNAM no solo se quedan en sus más de 120 carreras, en sus más de 50 edificios dentro de Ciudad Universitaria, sino que también hay un pedacito de México y de la historia de la UNAM en el universo, literalmente fuera de nuestro planeta. Entonces eso habla también de que dentro de las grandes mentes intelectuales que han dado la UNAM, entre algunas, como lo dije, Jacobo Zabludowski, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Nobel de la Paz, ganador del Premio Nobel de la Paz, tenemos presidentes, grandes empresarios, personas que realmente han forjado y han dejado el nombre de México muy en alto. El ingeniero Carlos Slim, de nuevo, es un ejemplo de ello, de los pocos mexicanos que han aparecido en las listas de los hombres más ricos del mundo, siendo él el hombre más rico del mundo por algunos años. Y yo creo que eso habla de la UNAM, no solo en el sentido de que es una institución educativa, sino que yo lo diría como una institución forjadora, porque no solo forja el carácter del estudiante en el sentido académico, sino como usted lo ha dicho, representa un reto de solo entrar a la UNAM. Es un orgullo entrar a la UNAM de cualquier manera que se haga, no cualquiera pasa ese examen, y justamente por eso solo se acepta como el 5% de los aspirantes en la totalidad de sus carreras. Así que eso habla de que forja no solo la motivación realmente que tenemos todos los mexicanos y todos los latinos. Por eso, por mi raza, hablar a mi espíritu, nuestra raza latina es realmente de una cepa muy especial, y la UNAM lo refleja no solo en sus enseñanzas, sino también en los murales que pueden visitar hasta el día de hoy. De hecho, se están haciendo trabajos de preservación para que podamos visitarlos por muchos, muchos años más. Así que los invito que si no son estudiantes, pueden ir y visitar la UNAM, obviamente con mucho respeto, respetando también los horarios de los estudiantes, y visitar la Biblioteca Central. También tienen un gran acervo de literatura y también filmografía muy importante. Vanessa Priego, es un privilegio escucharte. Nos haces viajar en el tiempo, en las circunstancias, en los hechos que han formado la historia en este momento con esta plática de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos la participación de Vanessa Priego en esta excelente videoconferencia que estará disponible de manera pública en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas noches.